Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresá en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Muy bien, seguimos en la mira como les anunciábamos con el sociólogo Gabriel Tenenbaum. Gabriel, gracias por estar. Gracias por la invitación. Y el periodista Eduardo Preve. Edu, gracias por estar. Gracias, Gabriel, por la invitación. Un placer estar contigo. ¿Cuáles son las últimas novedades, Edu, que vos estás siempre al alpiste de lo que está surgiendo? Mirá, recién lo decíamos fuera de cámara, hay demasiada información. No sabés ni por dónde arrancar. Claro, que no sabés por dónde arrancar. Por un lado, en la causa de los pasaportes, o sea, de la presunta legalidad o ilegalidad en la entrega de los pasaportes, seguramente puede haber nuevos citados que van a ser abogados vinculados a el abogado que retiró el pasaporte de Marcet y que se lo hizo llegar a Emiratos Árabes. Y por el otro lado... Que no es Balbi. Que no es Balbi, es el hermano. Carlos Balbi. Carlos Balbi. Y por otro lado, otro abogado que estuvo actuando en paralelo todo el tiempo a la vez que actuaba Balbi, Santiago Moratorio, que estuvo actuando en paralelo y en contacto todo el tiempo con Fiorella Prado, la cónsul que estaba allá, y que fue quien en realidad se encargó de gestionar lo que era la famosa carta, que hablaban, decían, no, Marcet no logró liberarse por el pasaporte, lo que es verdad, logra liberarse por una carta de intención que le manda la Cancillería, obviamente a pedido de la familia de Marcet. Y en esa carta se dice que Marcet tiene derecho a obtener un pasaporte uruguayo siempre y cuando el Ministerio de Interior lo vaya a dar. Bueno, esa carta la gestionó Santiago Moratorio. Tuvo hasta ahora, que vos lo mencionás, estuvo en las sombras, no se ha En las mencionado. sombras, sí, mira, hay, no sé si te las traje ahí, páginas y páginas de chats acá están, mira, todas las páginas y páginas de chat de Moratorio están todas agregadas a la investigación ¿Chat de la con Cancillería. quién? Son todos los chats con Fiorella Prado, la que era cónsul en Emiratos Árabes. El primer chat es el 20 de octubre, el 20 de octubre, cuando dice buenas, Moratorio le dice buenas, estimada, mucho gusto, mi nombre es Santiago Moratorio y soy abogado de Marcet en Uruguay. ¿No? Al mismo tiempo que Balbi estaba actuando ya por el pedido de pasaporte. Y el último chat con ella es el 1 de noviembre, o sea, bastante rápido, ¿no? Porque en este tiempo él la presionó, ahí menciona lo de la carta, se la pide en español, perdón, en inglés, en árabe, bueno. Este hombre, que surge por primera vez su nombre, va a terminar, abogado, va a terminar citado en fiscalía, bueno, para que explique qué papel cumplió. Primero que te corte. Sí. 1 de noviembre, esta cita que nosotros en el bloque anterior mencionábamos, en la que Maciel le dice a H que estamos ante un narco peligroso, es del 3 de noviembre. Exacto, el 3 de noviembre. 3 de noviembre, o sea, 2 días después de que están haciendo esta gestión, Maciel le comunica a Cancillería algo que Cancillería ya sabía, y era que estaban gestionando este pasaporte. Maciel dice, yo no la llamé por el tema del pasaporte. La verdad que no sé para qué llama el subsecretario de Interior al de Cancillería si no hay esto de por medio. Y cómo Cancillería, tras el contacto de Maciel, bastaba una sola llamada para darse cuenta que alguien estaba gestionando el pasaporte. Ahí va, la carta y el pasaporte. Y además, un dato importante, relevante, la primera comunicación de Maciel con H es a la semana que cae preso Marcet. El 14 de septiembre del año 2021 cae preso Marcet con pasaporte paraguayo falso y ya el 21 de septiembre del 2021 hay un primer mensaje. Que no es este, es que otro. Es otro que le dice averiguar por este que está detenido tal y tal. Exacto. Pero vos fíjate qué pasó. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, porque recién en enero sale de la cárcel Marcet. 5 meses en las cuales autoridades de seguridad uruguayas, como en el caso de Maciel, sabía que había un narco poderoso y peligroso preso en Dubái y las autoridades de seguridad no hicieron nada, quizá para informar a agencias de otros países, ¿no? Porque salta en marzo, vos fíjate que en enero sale de la cárcel Marcet, se queda hasta febrero allá y después se escapa. Y en marzo salta la Operación Ultranza en Paraguay. Las tradiciones de Paraguay de marzo. Claro, pero la Operación Ultranza, que implica es toda una trama, ¿vas a decir que le hicieron en 20 días? Esto es lo que decía Mario Lallera. Unos días antes, o en esa fecha, hubo una reunión en Brasil
de una agencia, de un grupo de seguridad que Uruguay no integra, no entiendo muy bien por qué, que lo integran Brasil, Argentina y Paraguay, donde se informa de esto. Uruguay no lo integra, pero en un combate a un delito transnacional como el narcotráfico, el intercambio de información tiene que ser permanente. Si no es porque Uruguay está fuera del radar de estas agencias, lo cual es gravísimo. Sí, pero además un dato, Gabriel, Uruguay sabía, porque si el viceministro habla de un narco peligroso y delincuente y que liberarlo sería terrible, quiere decir que Uruguay en septiembre sabía quién era Marcet. Eso por un lado. Pero vamos a hacer una cosa, últimas novedades también respecto. Un año posterior, pasamos de 24 25 de noviembre del 2021, que es cuando a Marcet le dan el pasaporte express, porque en 24 horas un pasaporte de esa naturaleza por lo general demora una semana a los uruguayos en el exterior, salvo que sea un caso de emergencia sanitaria, emergencia médica. Perdóname, Edu, perdóname que te estoy cortando, No, pero no. tenemos ahí el audio que lo veíamos en el tape de Diego de Fiorella Prado. Majo, ¿lo tenemos ahí para tirarlo? Tíralo. ¿Me perdonás, Edu? Sí. Prado, también usted recién refirió a los tiempos del pasaporte, ¿no? Tiempos que parece que fueron muy rápidos, lo mismo había dicho Seriani en el día de ayer, estaba un poco sorprendido por la agilidad del trámite. Yo quería preguntarle, en su experiencia, puede ser en Emiratos o en otro destino, justamente qué le llamó la atención en relación a los tiempos, o qué periodo en particular, qué plazo fue más rápido de lo usual, en qué momento usted dice, bueno, esto va más rápido de lo común. Sí, eso ocurrió del 24 al 25 de noviembre. En mi experiencia consular, ya sea en Emiratos y ahora la más reciente en San Francisco, cuando yo remito una solicitud de pasaporte en el sistema, lo voy monitoreando todos los días, ¿no? Para ir si fue suspendido, si todo fue bien, las huellas fueron aceptadas. Y si todo va, si no hay, si nada ha sido suspendido, si la foto está bien, la documentación, más o menos demora más o menos entre unos 5 a una semana en que me dice entregado a Cancillería. Uh-huh. Es lo único que yo puedo ver. Queda en amarillo y me dice entregado a Cancillería. Ahí yo ya respiro tranquila, digo, perfecto, este trámite ya cumplió su curso, ya está bien, continúo. Eso generalmente al día de hoy me demora una semana, por lo menos en el consulado en San Francisco. Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto en mi experiencia consular. ¿No lo volvió a ver luego tampoco? No lo volví a ver luego. Relevante, bastante fuerte lo que dice, porque no solo está apoyado por lo que dice la cónsul, sino que ella menciona a Seriani, que era el embajador en Emiratos Árabes, que es una persona con más experiencia, que tiene más tiempo, y el propio Seriani, cuando declaró, dijo, yo nunca había visto un pasaporte tan express como en el caso de Marcet. Hay una comunicación de Seriani donde sugiere demorar la entrega del pasaporte. En fin, pero ¿qué estabas diciendo? ¿Que un año después? No, y un año después es que se produce esta famosa reunión que ha terminado con la renuncia de Bustillo, de canciller Bustillo, del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del viceministro del Interior, Guillermo Maciel, y yo no le llamo el asesor del presidente, para mí era el principal operador político del presidente en la torre ejecutiva, que es Roberto Lafluf. ¿Por qué principal operador político? Porque él no invoca en su calidad de estratega en comunicación, no invoca en su calidad de publicista de la presidencia, invoca en nombre del presidente a la reunión que tienen Carolina H. y Guillermo Maciel en la torre ejecutiva, ¿tá?, para tratar de hacer desaparecer esos chats que vos mencionabas en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, bueno, y esa reunión que desata toda una tormenta política, una crisis política para el oficialismo o algún sector del oficialismo, no es crisis política. Luis Alberto Heber ayer al irse dijo que sí, que se iba porque había una crisis política en el país. Bueno, eso desata dos cuestiones. Por un lado, una investigación penal, ¿no?, por las denuncias que hace Carolina H. respecto a lo que pasó en esa reunión y a lo que le pidieron en esa reunión, ¿no?, una investigación penal que va a llevar adelante el mismo Machado, que dice que hay hechos de apariencia delictiva
entre lo que pasó en esa reunión y lo que le pidió el canciller, desde perder el celular hasta lo que le pidió la FLUF, de borrar los chats, protocolizarlos de nuevo, ¿ah? Y presentarlos en la Cancillería para elevarlos a la justicia, diciendo que aquí no ha pasado nada, nosotros en la comunicación con Maciel nunca hablamos de un presunto narco, de alguien peligroso. Eso va a investigar ahora el fiscal Machado y, según las fuentes que hemos podido hablar, la FLUF, porque además la FLUF revestía la calidad de funcionario público, porque tiene un contrato laboral, según la Oficina de Servicio Civil, un contrato directo, ¿no? Entonces puede haber cometido la destrucción de documento público, puede haber cometido también obstrucción a la justicia, y en el caso de Maciel y de Bustillo se va a investigar la comisión de un posible delito de abuso innominado de funciones y además de encubrimiento. ¿Por qué encubrimiento? Porque Bustillo le sugiere a Carolina H. perder el celular para que no aporte los chats, y Maciel borra, en esa reunión en el piso 11 famoso, borra los chats cuando es que la FLU le dije, che, borren estos chats y preséntenlos de nuevo, ¿no? Eso por un lado. Y quería agregar una cosa más, no sé si antes de Gabriel, vinculado a ese episodio, que tiene que ver con lo que dijo el presidente el domingo. El presidente admitió que esa reunión fue convocada a su nombre, ¿tá? Admite eso, pero en esa conferencia el presidente hace dos relativizaciones. Dice que lo que había aportado Carolina H. De los chats no estaba en el GEX, es el expediente electrónico, para que la gente entienda. Un expediente electrónico en el nivel de la administración, cuando se hace una investigación, que se estaba haciendo la investigación por pedido de la justicia. Había una orden de la justicia del 9 de noviembre del año 22 de entregar los chats entre Maciel y H. Se estaba cumpliendo ese expediente y el presidente dice, no, en el expediente GEX no aparece nada. Sin embargo, un día antes de la reunión del 25 de noviembre, Carolina H. había aportado una carta. Tenemos ahí el facsímil. Ahí va, había aportado una carta al expediente, que está en el expediente electrónico, ¿tá? Donde dice, dirigida al ministro, conforme a ello, adjunto el componente físico del presente expediente GEX, un sobre cerrado de carácter reservado, conteniendo testimonio de las comunicaciones informales que mantuve por WhatsApp con el señor subsecretario del Ministerio del Interior, protocolizadas por escribano público. Esto está en el expediente GEX. Esto forma parte, está en la parte del expediente electrónico. Ahí lo están viendo en pantalla. Sí, hay que... ¿Tá? Y es del 24 de noviembre, o sea, un día antes de esa famosa reunión en la Torre Ejecutiva. Pero, y el otro dato relevante es, dice, un sobre cerrado de carácter reservado. ¿Qué tenía el sobre cerrado ese? Estas hojas. Son 12 hojas, ¿tá? Protocolizados por un escribano, que se habían protocolizado el 18 de noviembre. Dice, en Montevideo el 18 de noviembre de 2022, siendo la hora 14:74, se constituye en el estudio jurídico, está el nombre de la escribana, y estas 12 hojas, son 12, y no una, como dijo el presidente en la conferencia de prensa, estaban en un sobre cerrado y eran el componente físico de esta investigación que se estaba haciendo de forma electrónica. A veces en la administración, ¿no?, los expedientes son electrónicos, pero se agregan pruebas físicas, y estas eran las pruebas físicas. Esta es copia fiel de lo que dice Carolina H., que la FLUF tenía en Presidencia de la República ese día de la reunión. O sea, ella lo había entregado el día anterior, el 24, y el 25 ya los tenía la FLUF ahí en el piso 11, y que la FLUF le dijo que los había destruido. No queda claro tampoco cómo llegaron y por qué llegaron. No queda desde claro, la Cancillería a la Presidencia. No queda claro cómo llegaron. Y esto es el reunión del 25. Al día siguiente, a H le piden en ese momento que haga un nuevo protocolo con el teléfono vacío. Al día siguiente ella lo llama, después de consultar a su abogado, y le dice, no, yo no voy a hacer eso porque es un delito. Entonces la FLUF dice, déjame hablar con el presidente. La FLUF habla con el presidente, la vuelve a llamar y le dice, bueno, mirá, Carolina, presentá todo de nuevo, ¿no? O sea, esta documentación
que había sido protocolizada por Escribano el 18, presentarla todo nuevo. A lo que H le responde, pero si ya la presenté el viernes. No, yo la rompí. Y dice, no, yo la destruí. Yo la le destruí. dice. Ya. Y ahí está también la inteligencia de Carolina H cuando presenta por segunda vez, ¿no? Para dejar en evidencia lo que le había dicho la FLUF de la destrucción, que cuando le entrega a Mata, Carlos Mata, que era el instructor de Cancillería que estaba recibiendo la documentación, la entrega el 28 de noviembre, o sea, 3 días después de esta reunión. Y en el documento, H le hace poner, recibí de la señora subsecretaria Carolina H por segunda vez testimonio notarial del primer testimonio de protocolización del acta de comprobación realizada el 18 de noviembre. O sea que acá está firmado por Mat. Claro, ahí también fue inteligente H. A ver, si es verdad lo que me dice la FLUF que lo destruyeron, yo voy a tratar de dejar constancia por las dudas, no sea cosa que estén diciendo que yo lo presenté por primera vez después de la reunión. Bueno, todo esto es lo que va a investigar el fiscal Alejandro Machado, que son hechos con apariencia delictiva, ¿tá? Y que, bueno, hay algunas cosas que parecen ser contundentes. Si efectivamente no aparece la primera entrega de Carolina H., es porque la destruyeron. es porque la Y destruyeron. ahí se va Y a eso tener es- que investigar. Sí. Gabriel, el gobierno trata de plantear de que no es un asunto del narco, de que no es un asunto que esté el narcotráfico metido, de que es un asunto, digamos, de errores administrativos, presuntamente que podían haber ocurrido con otra cosa. Yo, con los pasos de los días, se ha ido cambiando mi visión del asunto y creo que toda esta estafa procesal o intento de estafa procesal, o llamarle como quieras, no es la causa de la crisis, sino la consecuencia de un acto donde radica el problema y es no haber considerado. Es difícil manejar la hipótesis de que no sabían quién era Marcet, muy difícil porque las pruebas lo demuestran, pero haciendo un esfuerzo por pensar que no sabían quién era Marcet, aún así revela una fragilidad enorme en los controles del Estado tratando de ser un narcotraficante poderoso, ¿no? Sí, hay una gran inmadurez en el gobierno, claramente, en términos de sistema de prevención contra el crimen organizado, ahora particularmente contra el tráfico de drogas, pero también hablamos de hechos de apariencia de corrupción. Hay una gran inmadurez en cómo enfrentar este tema. Parecería que Uruguay no está geográficamente en América Latina, digamos. Desde el punto de vista fenomenológico, en el sentido que se le da al Uruguay, Uruguay está ubicado en una región pacífica, en una región sin grandes influencias criminales desde la región y hasta domésticas. En ese sentido, yo creo que pienso varias cosas, pero lo que más, digamos, me indigna es la mezquindad política. Está por delante de un tema sumamente grave y los hechos están más allá de después cómo se dé de cada proceso judicial, y es que el Estado uruguayo protegió a un criminal. Al dar el pasaporte, el Estado uruguayo ha brindado protección. Haya torpezas, avivadas, haya premeditación, intencionalidades, eso creo que todavía va a quedar por verse. En los hechos el Estado uruguayo protegió a un criminal. Y eso no hay cómo rebatirlo. Y en ese sentido, uno que ha tenido la oportunidad de estudiar a los historiadores del crimen organizado, del tráfico de drogas en distintos países, sobre todo de la región, estamos en un momento clave para llevar adelante justamente un blindaje institucional y políticas activas para contrarrestar la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, los homicidios, un montón de fenómenos que están atados a todo esto. Y uno de lo que se encuentra de las reacciones es, hablando rápidamente, un intento de tapar mal, de construir un relato que después se tropiezan sobre sí mismo porque se dan cuenta que se ocultan cosas, se mienten. Entonces, vuelvo al principio, me parece que indigna porque de alguna manera estamos en un momento muy oportuno para generar un sistema fuerte y no lo estamos haciendo. Entonces quizás vamos a llegar tarde a eso cuando esté más dominado de alguna manera algunas estructuras del Estado por parte del crimen organizado. Estamos plagados de ejemplos al respecto.
plagado de ejemplos. Ahora, Gabriel, si uno mira la historia de este gobierno en cómo ha enfrentado el fenómeno del narcotráfico, es una suma de errores tras errores, ¿no? Hablar de la lucha frontal, ¿no? Cuando lo que se trata es evitar la lucha frontal, hablar de las requisas como algo importante, midiendo la requisa en cantidad de drogas requisadas, hablando del fenómeno del microtráfico descontextualizado del tráfico general, no asumir que somos un país de acopio y que eso implica un montón de cosas, los controles de las armas, o sea, póngase una lista, ¿no? Y es todo un error tras error, tras error, tras error, ¿no? Entonces, pues si esto no se inscribe en el contexto de una política coherente y esto es un desvío. Parece ser la norma. Sí, hay mucha falta de profesionalización, de conocer el campo en el cual nos estamos manejando, y eso que hay gente que sabe, pero no la falta de consulta quizás con esa gente, o quizás la valoración de otras cuestiones en la política hace que estemos enfrentando este tema. Y después hay otro tema muy particular, digamos, hay varias cuestiones acá para problematizar, y hay otro que no me parece menor, y es el hecho de que los intermediarios en todo este tipo de acciones, los gestores, quienes hacen los arreglos, quienes son una suerte de vehículos para poder concretar estas cosas. De alguna manera, nosotros tenemos distintos nodos, pueden ser personas, instituciones, pero hay gente que hace motorizar todo eso. Se le está prestando muy poca atención, a mi parecer. Históricamente, el Uruguay, de mis propios trabajos, desde la dictadura en adelante, estas figuras han cumplido un rol muy importante y han estado muy protegidas. ¿Quiénes son, por ejemplo? Yo los llamo los protectores del capital. Tu publicación tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Son personas que tienen saberes especializados. Esos saberes especializados, por lo tanto, le dan un lugar de distinción, quienes se pueden mover en distintas, digamos, redes, que otros no podemos hacerlo. A su vez están conectados con redes de poder y pueden traficar influencias, hacer lobby, moverse dentro de la legalidad perfectamente, porque ese es otro tema a discutir, de que muchas veces hay una arquitectura legal que permite que eso suceda. Por ejemplo, yo sé que esto en el marco de una justicia liberal hace mucho ruido, pero en estos tiempos, y a la vista está este caso, la combinación entre el ejercicio libre de la profesión de la abogacía y el secreto profesional es una bomba de tiempo. ¿Qué tema es? Protege absolutamente al criminal. Y eso está poco revisto. Por causa justa es posible de que eso, de alguna manera, el profesional revele lo que está sucediendo con su cliente, pero la realidad es que esa causa justa la define el propio abogado. Nadie se la va a exigir. Y si el abogado está metido y conoce dónde está metido, no lo va a decir. Es como los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? El sistema al lado activo se sustenta en los reportes de operaciones sospechosas, pero aquel profesional que sabe dónde está metido no va a hacer un reporte de operaciones sospechosas. Sí. Entonces hay que trabajar más en la transparencia, hay que trabajar más en la posibilidad de generar mecanismos de flexibilización sobre estos aspectos que vienen desde muy atrás, y está bien proteger la intimidad y proteger la privacidad, pero hay cuestiones que no se pueden tolerar, porque si no nos enfrentamos al crimen. Gaby, ahí lo que pasa es que, digamos, la complejidad del fenómeno es que coliden el derecho de cualquier ciudadano a una defensa justa y el sentido común de que si un ciudadano, su único ingreso que tiene, porque Marcel no es que tenga un supermercado y además sea traficante, todos sus ingresos son del narcotráfico, entonces ¿con qué dinero le paga un narcotraficante a un abogado? Es el sentido común contra el derecho a la defensa. Y la apuesta la finalidad es el bien común. No puede ser que no se pueda saber más sobre este caso porque se protege la privacidad y el secreto profesional, cuando el bien común de la sociedad es saber qué realmente está pasando ahí. Eso, hay que apostar al bien común. Y lo mismo a nivel, si se quiere, de las disputas políticas. Uno ve las primeras reacciones. Las primeras reacciones son que no aportan al bien común. El bien común hoy demanda exigir una mayor fortaleza de las instituciones, rever normativas para poder vigilar, prevenir
y controlar este tipo de delitos que se expresan en la región de forma más intensa de lo que lo hace Uruguay, y Uruguay no va a ser la excepcionalidad. En algún momento esto va a llegar de una forma más fuerte y hay que estar preparados para eso, si es que no ya llegó, porque ya llegó, ya sabemos que ya llegó y hace tiempo que hay muchos casos al respecto, pero no ha llegado como sucede en otros países. ¿Qué ibas a decir, Edu? No, iba a comentar un comentario que estaba diciendo Gabriel, muy interesante. En la relación ese, a veces de abogado, defendido, llegó a pasar en el caso Penaes que por error se subieron escuchas entre un abogado y uno de los que terminó siendo imputado, entre Fernández Lequini y Mauvecín, ¿no? Que bueno, la policía estaba haciendo esas escuchas porque podía surgir de ahí información que fuera relevante para la causa. Se subieron a la carpeta fiscal por error y el abogado se sintió ofendido en su intimidad cómo iban a estar escuchando mis conversaciones con mi cliente, ¿no? Y presentó una denuncia en fiscalía contra la fiscal actuante del caso. Y ahí vemos cómo hay una actuación corporativa también, y la veíamos ayer, ¿no? De cómo otros abogados penalistas ponían en tela de juicio de que se estuviera indagando, citando en calidad de imputado al abogado defensor de Marcet, ¿no? Y también tiene que ver, ahora, ¿qué puede llegar a pasar si, no me quiero imaginar la actitud corporativa que pueden llegar a tener todos los abogados penalistas, si el fiscal dice, señores, quiero levantar el secreto bancario Profesional. profesional, no, O bancario y también. profesional Sí. de los señores que defendieron a el señor Sebastián Marcet. Ya hubo un caso de un abogado que terminó preso por, ¿no? Curvelo Támaro, ¿no? Exacto, exacto. Pero hay un montón de casos. Hay la escribana de González Valencia, la salió a defender corporativamente el colegio de la Asociación de Escribanos. Muy fuerte, con carta directamente dirigida a la jueza del caso. Gonzalo Valencia es el narcotraficante mexicano. A González, en el Uruguay, a ella, porque bueno, González Valencia compró un chalet, compró unos solares en Punta del Este, en Solana, compró autos, etcétera. Necesitaba un intermediario que le permita hacer ese tipo de trabajo. Bueno, en fin, no voy a contar todo porque es muy larga la historia, pero a lo que voy es lo siguiente. La escribana no fue procesada, pero no recibió ningún tipo de sanción por parte de la justicia. Fue la Senaclaft la que sí vio que había irregularidades y le aplicó una multa que es menor a un exceso de velocidad por 20 kilómetros. La Senaclaf es el organismo de control del lavado de activos de la droga y el terrorismo. ¿Qué mensajes estamos dando? Ese es el tema. En estos momentos, a través también de las reacciones políticas y de todo lo que hemos conocido, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a el crimen organizado? La Senaclaf tiene 10 funcionarios cuando el promedio en América Latina es de 100. Esperá, te doy otro dato. Y el Banco Central. Bueno, en fin. Todos los organismos de Contralor pasa lo mismo. Vinculado al lado activo, te doy otro dato vinculado a el puerto Montevideo. Ah. ¿Ah? Que Estaban los escáneres rotos, me parece, estos días. ¿No? Hay un escáner solo uno hay. Hay uno. Hay solo uno funcionando, de vez en cuando se rompe. ¿Ah? El año que viene van a llegar recién los otros dos escáneres que se compraron y van a estar en funcionamiento en el segundo semestre. Hay un escáner que es operado por privados y que le manda las imágenes a la aduana. Bueno, aduana tiene dos funcionarios simplemente, dos funcionarios para observar esas imágenes. 1 millón de contenedores. Y además, otro dato no menor, en toda la historia, desde el 2008 creo que está el escáner, está instalado, únicamente por haber observado las imágenes y sospechar que podía haber droga, ¿sabes cuántas veces detectaron droga? Una. En todas las otras oportunidades que se encontró droga en los contenedores, a través del escáner fue porque decía, bueno, che, el contenedor que viene de Paraguay en la barcaza tal y tal es sospechoso. Entonces, o se lo pasaba por el escáner con mayor rigurosidad, o se lo abría directamente. Pero solamente por la visualización de las imágenes, en una sola oportunidad se encontró droga en estos 15 años. Y como si vos, 2x3, pasa roto. Y antes nos imaginaba, decía, bueno, no, el puerto Montevideo no es un puerto de salida de droga. Los últimos hechos han demostrado todo lo contrario. Así como los narcos ven que si mandan su droga de puertos de más arriba de América del Sur
tienen mayores controles en Europa o en otros países. El puerto de Montevideo, como estaba catalogado como un puerto bastante sano, Ya no. pues estaba, Se le dice puerto de segunda generación, se le llama ahora. exacto. Bueno, recibía menos controles. Ahora cuando llega a Hamburgo o Montevideo, se prenden todas las luces rojas. Gabriel, y vos decís que, digamos, los controles son importantes, ¿no? Los controles son importantes. Pero, ¿se puede prevenir antes todo esto? De por sí es muy difícil. Es muy difícil. Se necesita mucha inteligencia policial, sobre todo inteligencia financiera, que eso es algo que se hace poco en el Uruguay. Rastrear, digamos, la huella digital o rastrear la circulación de dinero es una investigación muy difícil de hacer, pero que si tiene éxito duele mucho más, que Genera menos violencia también. genera menos violencia, no se disparan a priori ninguna sola bala, puede haber reacciones, Sí, 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 obviamente. claro. Se necesita mucha inteligencia, sobre todo mucha inteligencia. Se necesita también tener un foco que no esté en el microtráfico, ¿no? Que esté en el mediano, en el gran microtráfico, más pensando en el Uruguay, que sobre todo entra al Uruguay en la mercancía, tanto como drogas naturales, o sobre todo drogas naturales como la cocaína, que es nuestra mayor preocupación. Entonces, se puede hacer. Sin embargo, a ver, hay que reconocer, esto de delito cero es imposible. Lo que se hace en la política de seguridad en este tema y también en otros temas es gestionar. Y hay distintas formas de gestionar estas cosas, y hay que admitirlo, que probablemente políticamente nadie va a admitir eso, porque implica ceder algunas cosas que desde el punto de vista del relato y de la ley no es posible admitirlo. Son difíciles, pero por lo menos que haya un enfoque de la gestión, porque lo peor es la ausencia. Totalmente. Porque ni siquiera me digas, es una política estrictamente represiva, pero mal hecha. Si es una condicional, pero no, digamos que sería muy difícil de aplicar, ¿no? Es difícil de aplicar, hay que tener voluntad política para hacerlo, pero la ausencia, ¿no? La ausencia de una política clara, que diga, bueno, esta línea fracasó, vamos por esta otra. Es la ausencia. Cuando inicia un gobierno debería poder exigirles a quienes nos van a gobernar que presenten cuál va a ser su política criminal, cuál va a ser su política de seguridad, o sea, cuestiones que tienen que ver con la ley penal, con el Ministerio Interior, pero también otras que tienen que ver con otras esferas que hacen en la seguridad. Y eso podría ser bajado en estrategias, podría ser bajado también a algunos programas claros para poder tener como más seriedad y profesionalismo, porque hay saberes, hay expertise sobre este tema. No puede ser que esto no se pueda plantear por parte de nuestros gobernantes. Pero también hay que decir otra cosa más allá del fortalecimiento institucional, de instrumentos, etcétera, está la corrupción. Y este crimen organizado dedicado al tráfico de drogas ilegales tiene mucho poder para corromper, para hacer que personas ubicadas en posiciones clave de instituciones del Estado privaticen servicios, vendan ciertos servicios, ¿no? En distintos tipos de cosas, como en el caso de Marcet con respecto al pasaporte, pero quizás haya una venta de un servicio, ¿no? Vinculado a esto. Entonces está la corrupción. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar la corrupción? Con una JUTEP que ni cumple con los pedidos de acceso a la información pública, que no puede hacer estudios sobre todo las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. O sea, entonces uno piensa, más allá que hay algunas estructuras, se hicieron cosas, hay que admitirlo, estamos muy lejos. Y lo último que quiero decir, y no quiero que esto suene como una contradicción, pero sí es importante atender lo siguiente. Pedimos que todo esto, y es muy necesario, pero al mismo tiempo puede que crezca y se desarrolle una industria del control que también hay que prestar atención. Es un sector privado que desarrolle una industria del control y que luego después sea muy difícil de desmontar o de redireccionar, porque eso también sucede. Entonces, podemos estar pidiendo mayor vigilancia, más control, mayores instituciones, etcétera,
Pero al mismo tiempo, en paralelo, se desarrolla una industria del control que a veces empieza a adquirir mucho poder y después es muy difícil generar condicionamientos ahí. El equilibrio con la libertad, ¿no? La seguridad con la Totalmente. libertad siempre, históricamente, es un equilibrio difícil. Edu, pero ibas a decir algo. No, cortito, vinculado a vos pusiste el caso de la JUTEP. ¿Pasó con el caso de la Fiscalía de Lavado de Activos que se creó? Se creó una Fiscalía de Lavado de Activos, se designó un fiscal de lavado de activos y no supimos más nada. El contador no aparece. No, y no hay ningún caso. Sí, pero al fiscal lo primero que se le ocurre decir es que posiblemente si no aparecen muchos casos es porque no los haya. Claro, o sea, a mí llama la atención. Tiene el caso Astesiano, por ejemplo, para investigar, porque ahí se derivó la Fiscalía de Lavado de Activos, y hasta ahora no hubo ni una sola actuación. O sea, a veces se pueden crear también las herramientas, pero no se le da los suficientes recursos. Edu, una cosa que me decías fuera del micrófono que me resulta interesante, porque no aparece en los primeros lugares. Vos decís, si hay un organismo intermedio, por decir algo, tomando la Cancillería, en fin, y el Ministerio del Interior, que hay un organismo comprometido a la Dirección Nacional de Identificación Civil. Sí, claro, sí, porque ahí la información que tenemos es que estaba toda la Dirección Nacional de Identificación Civil esperando que viniera desde Emiratos Árabes el pedido de ingreso del pasaporte, porque ese mismo día, el 24 de noviembre, cuando la cónsul Fiorella Prado llena con todos los datos de Marcet, ya tenía las huellas que se le había tomado el 28 de octubre, ponen la foto, no pasa por Cancillería. Eso viene directo de Identificación Civil, por la diferencia horaria, incluso cuando acá a las 8 de la mañana están llegando, ya tenían el pedido, y va express a Policía Científica para ver si había antecedentes, no había antecedentes. Ahí el trámite es bastante rápido, y el mismo día, 24 a las 3 de la tarde, ya había regresado Identificación Civil para imprimirse. No se imprimió ese día, parece medio gracioso, pero bueno, en parte la uruguayés, porque el policía que estaba a cargo ese día dijo, no, acá se imprimen hasta las 3 de la tarde los pasaportes. Fue el único que demoró. Claro, fue el único que hizo las cosas bien, digamos. Se imprimió el 25 y ya el 26 va el cadete de Cancillería y recoge unos 100 pasaportes. Va a Cancillería, bueno, puso algunos... O sea, no pasó por el filtro político, salió de la Dirección no pasó Nacional de nunca Identificación por... Civil. Exacto. Es un dato no para nada menor. No pasó nunca por el filtro político. De la cónsul en Emiratos Árabes, directo... Sí pasó por el filtro político antes, las consultas, que sí, que la Marcet, pero la ejecución... La ejecución, Fiorella Prado llena los datos en la Embajada de Emiratos Árabes, viene directo acá, Identificación Civil lo recibe, chequea, de forma rápida lo pasa a Policía Científica, antecedentes judiciales, no hay, Hoy me tiraron una información, bueno, no la pude chequear, pero que me decían que por haber tenido antecedentes, tenía que haber estado 5 años limpio para atrás. Eso no. Sí, yo lo escuché y creo que en realidad no necesitas esa autorización con 5 años. Me parece que no la necesitas. No, me llamó, yo no lo pude chequear, me lo pasaron al último momento. Como momento. los antecedentes, para obtener el buena conducta deberían pasar 5 años. Exacto. Yo pregunté y me dijeron, no necesariamente es así. No, la verdad que yo no pude confirmarlo, pero vi que lo habías mencionado. Bueno, y entonces el pasaporte, en el día estaba Marcet con su pasaporte uruguayo. Y afuera. ¿No? Igual hay una cosa, que sigo insistiendo, el pasaporte no le dio la libertad a Marcet, le dio la libertad sí de viajar por el mundo y de irse de Emiratos Árabes. Claro. La libertad propiamente dicha, la salida de la cárcel, se le da la carta de intención donde dice que él va a poder acceder a un pasaporte uruguayo, porque esa era la primera señal que tenían las autoridades de Emiratos Árabes de diciendo quién era este ciudadano. Claro, porque el pasaporte con el que te habían detenido era falso. Y estaba su nombre, pero era falso. Podía no ser él. También resultó extraño que ingresara con un pasaporte falso a su nombre, ¿no? Que eso hay una información que vincula a un crimen que pasó en esos días en Paraguay, vinculado a una organización que expedía pasaportes falsos paraguayos y que atribuyen en realidad a ese homicidio a Marcet por haberlo traicionado, de no haberle hecho el pasaporte falso perfecto, ¿no? Exacto. O sea, como que le faltaría la línea de agua si veríamos los billetes. No, tremendo. Pero bueno, no, tiene muchas aristas este tema y la verdad que entremezcla política y narco, por más que a muchísima gente le genere ruido esto, pero estamos viendo cómo, ¿no? Ya hace tiempo lo decía Guarteche, ¿no? Julio Guarteche, que Uruguay no iba a ser una isla, ¿no? Dentro de el continente
Y yo me voy a quedar con unas palabras que me lo dijo un representante diplomático estadounidense que se fue hace poco a su país y que en una conversación informal decía, ustedes los uruguayos a veces se comparan con el resto de los países de América Latina en cuanto a índice de corrupción y me parece que están equivocados en su percepción. Incluso él nos situaba en este tema de narcotráfico al mismo nivel que Paraguay, ¿no? Como mencionaste a Guarteche, nos vamos a despedir este bloque con un tape, recordando lo que Guarteche decía de la corrupción. Gabriel, te quedo muy agradecido por haber estado. favor. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado. ¿Sí? Nos vamos a la tanda con este tape de Guarteche y volvemos. El político se está diciendo, pero sí como director nacional de policía, ¿cuál es el tema que a usted más le preocupa si le preguntaran sobre la seguridad hoy aquí en Uruguay? Quizás yo vaya por un lugar diferente de lo que la gente va. Sí, a mí el delito que más me preocupa de todos es la corrupción, porque ese habilita otra serie de delitos. ¿La corrupción dónde? La corrupción pública, la corrupción en cualquier lugar. La corrupción es el delito más importante que tiene para investigar un Estado, en cualquiera sea. Reitero, a partir de ahí es que se desarrollan otras conductas delictivas. Cuando uno ve una conducta delictiva crecer, generalmente hay corrupción atrás que lo apaña. Por eso digo que en mi caso el delito que más me preocupa es la ¿Como corrupción. ciudadano lo dice usted o como jerarca? Ambas cosas, ambas cosas. Sí. Sorprende un poco que usted diga esto y no de repente en un tema puntual en el que estén trabajando en la seguridad pública. No, es que estamos trabajando en este tema, pero he visto lo que la corrupción produce en otros países, lo que genera y cómo afecta el funcionamiento de una sociedad. Entonces, para mí el tema más importante es la corrupción. Aunque no sea uno de los temas principales en Uruguay, porque felizmente en Uruguay estamos bastante bien, creo yo, en ese tema, pero es un asunto donde no hay vacuna posible y hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para poder combatir eso.